La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Muchas gracias a todos por su compañía, les damos la más cordial de las bienvenidas y también el mejor de los deseos para todos ustedes, esperando que se encuentren en un perfecto estado de salud. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Expansión de la Conciencia. Y estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Cuautitlán Izcalli esta noche de 6 de agosto del año 2021. Y bueno, vamos a continuar con el tema de los agitadores del inconsciente personal. Y voy a saludar con gusto a mis compañeros en cabina. Ya está aquí Charlie en los controles, ya nos acompaña Charlie aquí en los controles. Buenas noches, Charlie, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Padrino. Muchas gracias por el tema que vamos a ver esta noche. Gracias por permitirme compartir espacio y tiempo con ustedes, por la oportunidad de convivir. Recordándoles y agradeciéndoles a todos los que se están integrando que compartir, reaccionar y comentar es parte de lo que está haciendo que este movimiento siga creciendo. Agradecemos la paciencia y pues muchísimas gracias, Roberto y Alejandro. Gracias, Charlie, gracias, buenas noches. Y también saludo con gusto a mi compañero en los micrófonos, como cada viernes, mi hermano, mi compañero, mi socio, Roberto Gutiérrez Jr. Bienvenido, Roberto, buenas noches, comenzamos la transmisión. Gracias, buenas noches, Alex, gracias por acompañarnos esta noche de viernes 6 de agosto del 2021. La verdad estamos transmitiendo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, sí, porque quién sabe qué información les da Alejandro, medio rara. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar hoy con el tema, Pete, de los agitadores del inconsciente. Tercera sesión de los agitadores del inconsciente. Ya trabajamos la parte del miedo. El temor. Trabajamos... Y el sentimiento de inferioridad. Hoy vamos a hablar de... lo que es la culpa. Vamos a hablar precisamente, perdón que te interrumpa, adelante. Sobre la diferencia que hay sobre todo entre culpa sana y culpa tóxica, ¿no? Que también nos puede conducir de forma posterior a lo que sería una vergüenza recurrente. O tóxica, ¿no? Así es. Entonces, bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, AC. Sí. ¿Sale? Para las personas que dicen que no se ve, no se escucha, lo que pasa es que puso un temporizador Charlie, pero pues ya ven que está bien ocupado, entonces lo puso media hora antes y las personas decían es que no se ve nada. Es un temporizador para que les va avisando en cuánto tiempo entramos de lleno a la transmisión, Alex. Así es. Es por eso, pero pues ya está luciendo el Charlie, pone sus etiquetitas ahí, lógicamente primero pone siempre la suya y su número más grande. Pero con todo y todo, le agradecemos. Va a poner unas de los Teletubbies después, y de los Power Rangers. Que ponga unas de Pokémon, pero está bien. Vamos a comenzar, Alex. Fíjate que esta figura da para todo un curso. O sea, la verdad es que la figura psicológica de la culpa está muy mitificada. No sé si lo compartas, Pete. Creo que tiene un mito muy, muy marcado la parte de la culpa, porque se piensa que es algo negativo. Se piensa constantemente que el hablar de culpa es algo que no es bien visto o que va a dejar una estructura negativa en el ser humano, y la verdad es que la culpa nos ayuda a socializar de manera adecuada, nos permite vivir de manera ecológica, y esa parte desgraciadamente se ha terminado mitificando, a veces por ignorancia y otras veces porque desde mi punto de vista creo que es de los mejores negocios que hay en esta vida. Por supuesto. Quien administra y ¿qué vendría siendo? Da la culpa, no nada más que la administra, sino quien la reparte, puede obtener unos beneficios ahí medio raros y medio fuertes, Alex, Entonces, también por eso es que muchas personas, pues no le entran de lleno,
porque a veces pensamos que es algo negativo, pero pues hoy lo vamos a desmitificar, esa es la finalidad. También es cierto que cuando la culpa pega a nivel inconsciente y de manera tóxica, Alex, a la persona la puede dejar sumamente limitada, Sí, y de puede hecho. ser un factor que lo vuelva inoperante al ser humano y lo pueda llevar muchas veces hasta la depresión, pasando por la ansiedad, por la angustia y llevarlo a una depresión que al principio puede ser de manera exógena, o sea, ambiental, Ujú. pero posteriormente puede migrar hasta una depresión endógena que ya va a requerir una intervención psiquiátrica, Alex. Entonces, pues convendría comenzar, no sé si estés de acuerdo con desmitificar la parte de la... De que la culpa es algo negativo o disfuncional en la vida del ser humano, ¿no? Efectivamente, es un mito porque con el simple hecho de hablar de emoción, Roberto, y amigos que nos acompañan, con el simple hecho, bueno, no simple, no es una forma de expresión, con el mero hecho de hablar de emoción, estamos hablando de un indicador. Tú lo has comentado, yo lo he comentado, lo hemos escuchado también por parte de otras referencias, creo que convergemos en ese punto. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son indicadores de cómo está nuestra relación con el mundo y con todo lo que va inmerso en ello o implícito. Entonces las emociones no son ni buenas ni malas. Y en este caso la culpa no es una emoción básica. La culpa entra en un canal, por así llamarle, que se conoce el canal de las emociones emergentes. O sea, la culpa debiese llegar, cumplir su función e irse. Es más, si lo asocio, me permito asociarlo con lo que es el proceso de duelo, o sea, el camino que se transita psicoemocionalmente y espiritualmente a partir de una pérdida significativa. Me permito asociarlo con lo que es el proceso de duelo, y la culpa es una de las etapas. La culpa es una de las etapas, y obviamente la culpa debiera rayar en el aprendizaje. O sea, la culpa es la sensación de que algo que yo he realizado está fuera de lugar. Eso debiese ser la culpa. Pero no es lo mismo vivir una condición de culpa que una condición culpígena. Ok. O sea, la condición culpígena es aquella persona que está convencida de que ha hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que además va a determinar el futuro. Eso sería una condición culpígena. La culpa, vuelvo a decirlo, debiese ser concebida como una emoción emergente. ¿Qué quiere decir? Que la culpa es una condición natural en la vida del ser humano que, valga la expresión y la redundancia, me va a humanizar. Perdón por la redundancia. O sea, la culpa me humaniza, me da el grado de ser humano. Es más, paradójicamente la culpa sana me lleva a desarrollar o contribuye a desarrollar una condición que se conoce como la condición de convertirme en persona, decía Carl Rogers. Okay. Carl Rogers escribió un libro maravilloso que se llama El proceso de convertirse en persona, que obviamente está relacionado con lo que es la teoría humanista. Y entonces Carl Rogers decía que la culpa, como proceso natural, a lo que nos lleva a los seres humanos es a una condición de confrontación. El humanismo está enfocado en lo que es el desarrollo del potencial humano. Pero para que yo desarrolle mi potencial humano, para que yo pueda desarrollar mi potencial humano, necesito confrontarme, Roberto. Claro. Darme el grado de humano, ¿sí? Porque podemos ser seres humanos, pero eso no implica que seamos personas humanas. La persona humana es la persona autorresponsable. La persona que es capaz, como dice Nathaniel Branden, en la teoría de lo que es autoestima, la persona humana es capaz de generar una afirmación personal, pero también es capaz de generar una especie de retroalimentación, porque tenemos una mente que es capaz de darse cuenta de que se da cuenta. De retroflexión. Exactamente, esa sería, esa palabra me gusta mucho. Sí, tenemos una mente retroflexiva. Tenemos una mente retroflexiva, ¿sí? Tenemos una mente que se autocuestiona, ¿sí?
Y obviamente ahí va implícito lo que es ese elemento maravilloso que tenemos los seres humanos, que se conoce como yo observante. O sea, en otras palabras, mi mente es capaz de decirme, yo sí te vi, güey. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Mi mente es la que me dice, sí te pasaste, güey. O sea, lo que dijiste, lo que actuaste, la reacción que tuviste. O sea, me estoy refiriendo a mi propia persona, pero mi yo observante, eso es lo que muchas veces me refleja. Sí, que es una maravilla del sistema nervioso. Por supuesto, porque también hay mucha gente que raya en esa postura, ¿no, Roberto? De Sí. lo bueno es que nadie me vio, ¿no? No, pues es que ahí es donde se pierde la figura, perdón que te interrumpa, Alex, Sí. que es importantísima sobre todo para la abstinencia. No sé si estés de acuerdo conmigo, que estén de acuerdo conmigo, que es una figura que es básica, Alex, que se llama autodisciplina ética. Y que me atrevería a decir que es el precursor de infinidad de reincidencias, de recaídas. Porque el que tiene una autodisciplina ética esté solo acompañado de buenas, de malas. Esto nos lo decían los grupos, ¿no? Nazca quien nazca, muera quien muera, se vaya quien se vaya, así lo vamos a dejar, si no, como ves, se dicen los grupos, tú no puedes consumir, bueno, sí puedes, pero no es conveniente para ti. Si yo tengo una autodisciplina ética, Alex, donde ande, y con quien ande, yo tengo un compromiso moral, pero conmigo. Hay quien dice, yo me porto muy bien, yo no robo en mi empresa, pues porque traes 3 supervisores detrás de ti. Pero quiero ver el día que te dejen el arca abierta, ¿eh? Claro. A ver cómo te comportas. Cuando ya no hay alguien que te esté regulando, llega a uso de esa maravilla de la que tú estás hablando, Alex, antes de que te interrumpiera, que es la mente autorreflexiva. ¿Cuál es el costo de callar la mente autorreflexiva? Pues perderme de este mundo, intoxicarme, andar alcoholizado, drogado, para entonces no darme cuenta temporalmente. Y a un costo altísimo. Claro. Y precisamente también va de la mano con otra figura que se llama sabiduría discriminativa, ¿no? Hay quien dice, ¿para qué me sirve la culpa? Pues sí, lo pregunta. ¿Cómo para qué me va a servir la culpa? Para generar una sabiduría discriminativa. O sea, desarrollar de forma evolutiva y sobre todo con una perspectiva de maduración, el saber, voy a utilizar estos términos simplemente como una forma de expresión para saber lo que es correcto y lo que no lo es. Que quede claro que la parte moral es algo muy relativo, o sea, de eso estoy convencido, pero hay algo que se llaman valores universales, y los valores universales son los que me llevan al desarrollo de una sana convivencia. Por ejemplo, dice, yo con mis valores o con mi forma de ser, yo puedo hacer lo que mejor determine. Sí, pero cuando ya está rayando en la afectación de otros, pues entonces ahí ya no es un plano personal, ¿no? Sino un plano universal. Es un problema de ecología. Claro, por supuesto, de inteligencia ecológica. ¿Te acuerdas que nosotros llegamos en un lugar? ¿Cuál? La inteligencia ecológica. Ah, ok. No necesariamente, sí, pero sí te entendería lo que está cotorreando. No, está bien. Cuando llegamos a donde vivimos. Sí, vivíamos todavía en la que fue la casa de la familia, cuando éramos una familia, todavía en aquel entonces una familia nuclear, y me refiero, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Porque alguien de repente dice, o sea que dejamos de ser familia, no en el sentido, técnicamente sí, no en el sentido, como muchas veces se entiende, tú y yo somos familiares, eres uno de los más grandes amores de mi vida, pero mi familia son mi esposa, mis hijos y el Frank. Sí. Que es el único que se parece a Alejandro. Que es un perro. Ahí está mi cuñada. ¿Cómo se llama? ¿Qué raza es el Frank? Es un pug. Sí, se parece. Es un perro muy hermoso. No le dulces, por favor. Ah, ok. Es un perro muy hermoso. Yo le digo a mi perro, estás tan feo que eres hermoso. Sí. Entonces, el Frank nada más cambié. Entonces, gracias al que no oye. Gracias. Aquí la cuestión es, ellos son mi familia. Ellos son mi familia. Okay. Mis padres, mis hermanos, o sea, todos entre ellos, son mis familiares. A partir de que tú migraste de la casa, exactamente, de que yo formo mi propio sistema, ¿sí? Obviamente con alguien más. Bueno, que también hay algo que se llama sistema uniparental, ¿sale? O sea, que es de un solo miembro. Pero aquí la cuestión es, o sea, las personas que viven solas, por ejemplo. Hay quien dice, es que mi familia, ¿quién es? Pues tú, en este caso tú, o sea, cuando tú vives solo.
pero es un sistema. Entonces, ¿te acuerdas que teníamos un conocido que de repente le daba porque un lunes o martes a las 3, 4 de la mañana ponía su música a todo volumen? Porque él obviamente andaba enfiestado y ponía su música a todo volumen. Yo recuerdo mucho que una vez le pediste que le bajara al estéreo. Estaba Andrea, nuestra sobrina Andrea, estaba bebecita. Tenían un bebé en casa, yo ya no vivía ahí, pero tenían un bebé en casa. Y tú saliste y le dijiste, oye, pues échanos la mano, ¿no? O sea, bájale a tu música, ¿no? Y se puso medio... ¿Cómo decirle? Impertinente. O sea, medio mala copa el güey, ¿no? Sí. Y qué pendejo, porque le llevabas como 40 centímetros de estatura, ¿no? Y te hizo referencia a algo como... Es que como yo oiga la música, pues es mi problema, ¿no? ¿Sí? Y recuerdo que tú le contestaste, no, güey, es que cuando tú estás afectando a otros, ya no es tu problema. Se convierte en nuestro problema. ¿Sí? Hay muchas personas que no conciben la importancia de lo que es la culpa sana, que me lleva a desarrollar precisamente lo que se conoce como sabiduría discriminativa. ¿Sí? La sabiduría discriminativa que a mí me lleva, que si estoy en una fiesta y ponen la música alta y la gente está bailando, sí, estoy en el entorno que... No es que vayas a decir, voy a quitar la música y voy a poner la de José José. No, eso lo hacía un compa cuando daba pedo. Sí, le mandamos un saludo. Entonces, sí, decía, a ver, ya voy a cambiar la música porque voy a cantar, ¿no? Todos bailando con el de José José. Y entonces le mando un saludo a mi primo, a mi hermano el Boni. ¿Sale? No fue para él, pero te sabe una historia así, ¿no? Entonces, es mi padrino, además, él es mi padrino de proceso. Él me acompañó a sí, a un club. Me invitó a que me dieran una membresía en un club social. ¿Sale? Y entonces, ahí, si yo digo, bájenle la música o simplemente a mí no me agrada, perdón, pero ahí el que está fuera de lugar soy yo. Porque el entorno se está moviendo de esa forma. Pero no es lo mismo que sea un martes a las 2 de la mañana, que el grueso de la población va a trabajar al otro día, y como yo agarré la fiesta en la noche, de repente ponga mi música a todo volumen, ¿no? ¿Sí? Las decisiones ecológicas, ¿no? Sí, y hay personas que dicen, bueno, pero estoy en mi casa, sí, güey, pero hay algo que se llama inteligencia social. ¿Por qué estoy mencionando esto, Roberto? Porque de repente hay personas que dicen, es que ya ni siquiera le genera culpa o vergüenza. Y eso es un mito también. Hay personas que a veces viven con tanta culpa o vergüenza que se utiliza de manera coloquial una frase a nivel social, ¿no? Esta persona ya se volvió cínica. Sí, es cinismo, pero no es porque sí. El cinismo se genera a partir de un proceso de inundación. La persona está sintiendo tanta culpa o vergüenza, ya no tiene la facultad del desarrollo de lo que es la sabiduría discriminativa, que lo que hace es que la eclipsa, aparentemente. Se va a la polaridad. Sí, pero no es porque no la sienta, sino porque es una forma de compensar. Ok. En el caso del alcohólico, yo no voy a hablar de nadie. Yo alcohólico en recuperación, yo me doy cuenta de que había muchas ocasiones en que sentía tanta vergüenza de lo que estaba viviendo, que mi respuesta era pues a mí me vale madre, ¿no? Sí, a nadie le pido para beber. A nadie le pido, frases. Sí, son matadoras. Platicábamos con alguien, ¿no? Alguien que queremos mucho los dos. Le decíamos, mira, vamos a hacer una cosa, para no andarnos con rodeos, lo sabemos todas, güey. O sea, todas las justificaciones, todas las frases, todas las racionalizaciones del área de las adicciones. Sí. Sí, es el no le pido nada a nadie. Por el camino andado, ¿no? Sí, el cumplo con todas mis responsabilidades. Sí, nunca he faltado a trabajar. Es más, ya estoy pensando en entrar a la escuela, pero... Sí, claro, pero por lo de la pandemia... Sí. Es que en línea no lo entiendo. Sí, ¿no? es muy pesado. Estoy esperando a presencial. Digo, si de por sí no me gusta la escuela y en línea menos, entonces prefiero... No, y si no tengo... Tú mencionabas la autodisciplina ética.
Alguien que no tiene una autodisciplina ética en un plano de estudios presencial, digo, y esto es un comercial para muchos papás a lo mejor, ¿no? Sí. Si la autodisciplina ética no aplica en un plano presencial, ¿qué parte de la lógica, que sería más bien de lo ilógico, te está diciendo que una persona en línea, entonces sí se va a aplicar, ¿no? Un pensamiento muy mágico. Porque incluso ¿no? hay quien lo maneja así, ¿no? Me voy a meter a la escuela abierta para terminar más rápido, ¿no? ¿Sí? Oye, y si la persona no terminó en un plano presencial, o si no estudiaba desde un plano presencial, ¿qué te indica que lo va a hacer en línea? No, pues menos. Mira, Alex, la verdad es que yo veía que y precisamente por esa parte, yo veía que constantemente Tú estudias también en el CCH. Soy egresado del honorable y nunca bien ponderado Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, turno 4. Sí, no puede haber más barrio. Bueno, Sí. hay algunas que sí son más barrio todavía que el CCH, plantel Naucalpan, en el turno 4. O sea, sí, ahí sí está. No, ahí estaba ya. O sea, era Naucalpan el Molinito. Ah, sí. Bueno, no el Molinito, que son los Remedios, ¿no? Pero ya horario de 5 a 9, ¿no? O sea, sí, yo iba de 5 a 9. Se ponía denso. O sea, me rodeaba de la crema y nata de los cuartos Capulín, de San Bartolo, sí, Molinito, o sea... Y el problema aquí radica, Pete, en que eran nada más 4 horas de enseñanza. Sí. Muy diferente, por ejemplo, a lo que era la preparatoria o las vocacionales, que eran un horario de 7 horas más o menos. Más o menos, de 7 a 2. A 2 de la tarde, más o menos. Porque el modelo se llamaba Aprendiendo a Aprender o Aprender a Aprender. Así es. El punto aquí es que partían de la base, en adolescentes, partían de la base, con todo respeto a mí, pocos modelos tan estúpidos, porque parten de la base con alguien que todavía no ha desarrollado esa figura de autodisciplina, porque está en formación, que te decían 4 horas son presenciales, pero partimos de la base de que 4 horas ustedes lo van a estudiar en su casa. Ajá. Y todos lo hacíamos, ¿no? O sea, la verdad es que alguien que esté en formación, Alex, sí, no ha desarrollado toda la disciplina ética de entrada porque ni siquiera anatómicamente está diseñado para ello. claro. Las mujeres, su cerebro, ¿sí te has dado cuenta que las mujeres se ponen, sobre todo en la adolescencia, si no hay consumo, lógicamente, o sea, en un entorno estándar, normal, se ponen en menos riesgo que los varones? Sí. A una muchacha le dices, a que no te avientes con la patineta de la rampa, y te dice, no, pues a que no, güey, pues ¿cómo crees que va a aventar? Uh-huh. A los hombres le dices, a que no te avientas, ya, como no, o sea, esa parte de ponerse en riesgo, hasta hay videos muy buenos que dice, por eso los hombres viven menos, ¿no? ¿Sí? Por un ejemplo, incluso, perdón, ¿cómo se llama este cuate el japonés que es un excelente conferencista, de verdad, de los mejores que he escuchado? Yokoi Kenji. Dice él... Es hijo de peruano, él es colombiano. Colombiana. No, él es un colombiano, pero de ascendencia japonesa. Sí. O sea, por una de sus líneas... El papá es japonés y la mamá es peruana. No, es colombiana. Es colombiana, ¿eh? Sí. Uh-huh. No, pero sí es excelente expositor. Dice este cuate, esta es muchas veces cómo se plantea la pregunta, ¿no? Sí. O sea, si tú a un latino le dices, súbete allá, te dice como para qué o por qué, como el del meme, ¿no? Como Sí. para qué o por qué. Dice, pero si le dices a un adolescente a que no eres capaz de subirte ahí, Sí. y se sube, güey. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro de las mujeres madura del frente hacia atrás. Cosa que no sucede en los varones. En los varones madura de atrás hacia adelante. O sea, anatómicamente es similar, pero la maduración se da en procesos diferentes. Paradójicamente, o bueno, intencionalmente yo quiero creerlo, madura mucho más, a mucho más velocidad o más temprano el óvulo frontal de la mujer que el del varón. Sí, sí. Por consecuencia, tienen un autorregulador más maduro. Por eso es tan importante entender que dentro de la culpa y de la autodisciplina que se puede desarrollar a través de una culpa sana, la maduración es diferente, Alex. En el tema de límites que desarrollan PAC, ahí está el material de reglas y límites para los hijos, Uh-huh. no le puedes poner los mismos límites ni las mismas reglas dependiendo de la edad y hasta del género, ¿eh? Es muy diferente los límites en cuestión de riesgo. No hablo ni de feminismo ni de machismo, sino en cuestión de percepción del riesgo es muy diferente. Uh-huh. Una persona que no registra la culpa
tienen muchos problemas a nivel psiquiátricos y cognitivos. Así Por es. lo regular van a ser personas que van a morir a una edad muy temprana y de manera muy violenta. Porque quien no registra la culpa es capaz de cualquier cosa, Alex, ¿eh? O sea, la culpa tiene su estructura, yo me atrevería a decir como un mecanismo de supervivencia para que el ser humano pueda ser un ser gregario. Le preguntaban a una de las paleontólogas más e historiadoras más reconocidas a nivel mundial y decía en qué momento se da la evolución, en qué momento se genera la parte fuerte del ser humano. Dice, cuando encontramos un fémur de un hombre que sufrió una fractura. Dice, y nos queda claro que desde ese momento surgió la civilización. Dice, ¿por qué? Dice, porque si tú en la sabana de África tienes una lesión de ese tipo, estás muerto, ¿eh? O sea, un león, un guepardo, un chita, o sea, cualquiera de esos animales va hasta la misma manada, si es que viven en manada, simplemente lo va a dejar y va a ser carne para los depredadores. Dice algo que no tiene el ser humano, ¿eh? El ser humano, si alguien se lesionaba en la misma cacería o en la recolección que hacían las mujeres, el mismo entorno gregario, o sea, la misma sociedad, lo cobija y lo protege por un factor de culpa, pero no de una culpa neurótica, sino de una culpa ecológica por el bienestar social. Y eso es una maravilla, Alex, ¿eh? Del ser humano. Cuando el ser humano aprende a utilizar la culpa de manera positiva, es un ser humano que va a vivir en una cultura donde va a haber una calidad impresionante, ¿no? Y hay países que desgraciadamente no es en nuestro país, donde a los animalitos se les da un trato de seres de primera clase. Así es. Platicaba mi papá cuando fue a Roma, tal vez no es cotorreo, no la colonia Roma, sino fue a Italia, y decía, yo me quedé impresionado que iba caminando un gato por la acera y la gente se hacía a un lado para que el gato pasara. Así es. Desgraciadamente y afortunadamente ya no en todas partes, pero hay gente que ve un animalito y le tira una patada, ¿no? Nada más porque sí, es agredirlo o tratarlo de una manera despectiva. Eso habla del desarrollo de una sociedad. Algunos lo dicen abiertamente, ¿eh? El nivel de desarrollo de una sociedad se ve reflejado en la forma en que se trata a sus animales, sus mascotas. Y eso habla de una culpa sana, que ha dado una estructura social diferente. El ser humano, Alex, es gregario por naturaleza, instintivamente. Paradójicamente, los que hemos trabajado con los instintos básicos en un trabajo de análisis de la personalidad, no sé si coincidas conmigo, Alex, y los compañeros que tienen ya su caminar dentro del programa, pero yo no conozco un adicto que no venga madreado en el instinto social, ¿eh? Y lo que da la funcionalidad en el instinto social es la culpa sana. Ya hablaremos de la recurrente, de la tóxica, ¿no? Cuando me refiero a la tóxica me refiero a la culpa, ¿eh? No hago referencia a nadie. Esa parte es importante observar que nos ha dado funcionalidad, Alex. Si no tuviéramos culpa viviríamos en una jungla, ¿eh? Claro. ¿Te imaginas sin culpa? Exactamente. O sea, a mí me gustó el carro de fulano y llego y lo bajo con un arma, bueno, que sucede muy recurrentemente, pero si no hubiera culpa, esto sería una jungla, sería la ley del más fuerte, Alex. Así es. Y precisamente, digo, qué bueno que mencionas esto, de lo que es la condición ecológica. Hay personas que dicen, ¿de verdad puede ser algo tan delicado el no registrar la culpa sana? Pues lo voy a decir así como es. Los sociópatas y los psicópatas Sí. no registran emociones emergentes, ¿eh? ¿Sí? Y muchas veces por donde empezaron fue por lo que es, por ejemplo, la agresión, la violencia o el daño hacia animales. Por ahí empieza mucho de ese conflicto, ¿eh? De ese desajuste. Sí, se vuelve muy violento, ¿no? O sea, aquí la cuestión es que la sabiduría discriminativa, la autodisciplina ética, la culpa, la vergüenza sana incluso, es la que me dice, no, esto no. Mi lóbulo frontal está operando de una manera adecuada. Hay personas que dicen, ¿por qué? Porque es una pregunta muy, muy frecuente, ¿no? ¿Por qué la persona que está consumiendo algo, por ejemplo, que está bajo los influjos del alcohol, por qué de repente hacen esas cosas? Pues porque está dormido el policía de la mente, que es el lóbulo frontal, ¿no?
O ya sea, empieza a haber problemas, ¿no? claro, por supuesto, y entonces empieza a haber condiciones o conductas desinhibidas. O sea, es como esa frase que dice, si el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Los agitadores del inconsciente ahí están, Roberto. Sí. Pero obviamente, algo que incluso va regulando mucho de lo que emiten los agitadores del inconsciente, mucho de ello lo regula el lóbulo frontal, ¿eh? Ok. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Yo no sé ustedes, amigos que nos acompañan, de ti sí lo sé, güey. No sé si alguna vez se han sentido con el potencial, por lo menos durante un momento, en un intervalo muy breve. Yo no sé si alguien alguna vez se ha sentido con la capacidad de en ese momento matar a una persona. Claro. O sea, yo estoy consciente de algo. Yo si en algunos momentos hubiese tenido un arma, le disparo a alguien. O sea, le vuelvo una pinche cabeza. Sí. ¿Sí? Es normal, ¿no? Parte de la biología. Aquí la cuestión es, ¿y por qué no lo hago? Porque mi lóbulo frontal está operando adecuadamente. Está regulando. Sí. Claro, mi lóbulo frontal es el que me dice, esto no. Pero la cuestión es que si yo estoy bajo los influjos de alguna sustancia tóxica, o sea, se incrementa la posibilidad, pero de una manera monstruosa, ¿eh? Sí. Y entonces, obviamente, la persona es como si fuese abriendo cada vez más profundo un socavón, ¿no? Emocionalmente hablando. Ujú. Pero la cuestión es que hay personas que han lesionado a tal grado su sistema nervioso que ya no lo registran. Bueno. No, ya no hay manera. En alguna ocasión, perdón, yo escuchaba que una persona decía, es que esa persona que ya vive allá abajo en los locales, se quedaba una persona que vive abajo en los locales. Si esa persona no sentirá vergüenza, no sentirá culpa, o sea, me refiero a una persona que ya vive en la indigencia, con una condición de alcoholismo muy crónico. Me decía, ¿quién no registrará la culpa? Le digo, no. O sea que ya no siente culpa, sí la siente. O sea, sí está presente, y la vergüenza también, pero ya no la registra. Sí. Sí, se perdió que como el interpretador. Se puede ver de esa forma. Sí. La parte que. Y además está viendo una condición de ausencia de neuroeficacia, ¿eh? O sea, el daño neurológico ya es brutal. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Precisamente por el deterioro, ¿no? Claro. Puede ser congénito. Puede ser una parte. Puede haber predisposiciones congénitas. Ajá. Sin embargo, en la mayoría de los casos es una condición ambiental. Por ejemplo, de consumo, Ok. de hábitos, vamos. Tiene una vía conductual. O sea, el punto es, yo tengo la posibilidad como ser humano de aumentar lo que es mi neuroeficacia. Para los amigos que tal vez no han escuchado este término alguna vez, es precisamente la eficacia que tiene la transmisión de información entre lo que es mi entramado neuronal, o sea, de unas neuronas a otras. Okay. Pareciera que el ser humano es especialista en darle la madre a su neuroeficacia. Y no nada más con condiciones bioquímicas, ¿eh? O sea, con consumos de sustancias químicas. Por alguien dice, bueno, yo nunca he bebido. No, pero tienes otro tipo de dependencias, ¿no? Sí. Es más, si tú vives con un adicto activo, lo que sí te aseguro es que tienes madreadas las neuronas en muchos sectores. ¿Sí? Porque incluso la sobreproducción de ciertas sustancias o la escasez de la producción y absorción de ciertas sustancias empieza a afectar la neuroeficacia. O sea, lo que voy es, una persona codependiente también tiene daños. Una persona depresiva también tiene daño neurológico. Todos los seres humanos tenemos un deterioro cognitivo. Sí, algunos de manera natural, ¿no? Sí. Hoy les estaba, por ejemplo, enseñando estaba más bien compartiendo con un grupo de mis alumnos una prueba que se llama Otis, seguramente te sonará familiar, a Charlie probablemente también, que es una prueba de inteligencia, que se utiliza muchísimo en las escuelas
y que se utiliza mucho en lo que es, por ejemplo, ya grados como de pasantes de licenciatura y todo esto. Y por ejemplo, dependiendo la edad, hoy viví un trancazo de realidad. Si una persona de entre 15 y 29 años lo contesta, no se hace un ajuste del percentil, o sea, un ajuste de puntos. O sea, es decir, una persona son 75 reactivos. Una persona de 15 a 29 años contesta ese test, y entonces el percentil o el porcentaje del coeficiente intelectual se saca a partir del número de respuestas correctas que tuvo. Pero, por ejemplo, yo tengo 44 años. Una vez que yo termino de contestar la prueba, el número de reactivos totales que tenga, se le suman 2. Okay. Entonces casi como que este es tu bono, ¿no? Porque ya estás rucón, güey. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que mi neuroeficacia, por lo menos en cuestión de la estandarización de esa prueba, mi neuroeficacia ya no es tan puntual como la de alguien que tiene 25 años. Sí. Normal, ¿no? Porque todos tenemos un deterioro cognitivo natural. Sí. Digo que me queda claro que yo a los 44 años estoy a veces mucho más filoso a nivel mental que algunos de 20, ¿eh? También por el deterioro. Sí. Sí, claro. Y hasta el aspecto energético en cuestión de depresión. La estimulación, el leer, el estar leyendo, el estar utilizando, o sea, el estar ejercitando el cerebro, todo eso determina mucho. Pero a lo que voy es, esa prueba, por ejemplo, lo que hace es que considera el deterioro cognitivo natural que tenemos los seres humanos. Entonces, todos tenemos un deterioro cognitivo. Ojo, no todos tenemos el mismo deterioro cognitivo. Hay quien lo acelera, Roberto. Sí. ¿Y qué crees? Bueno, ¿qué creen? ¿Qué? Que la culpa tóxica Sí. es Totalmente. uno de los precursores de que se acelere lo que es el deterioro cognitivo. Por un aspecto, si lo vemos por un aspecto biofísico, Peter, tiene que ver con un aspecto de alcalinidad, digo, de acidez, ¿eh? Perdón que te interrumpa, incluso las personas estresadas, Sí, el o sea, que estrés. viven estresadas, el cortisol le dan la madre a las neuronas también. Sí, empieza a haber un deterioro, y ya ni hablar, por ejemplo, de la depresión, de la queja, de la sociopatía, generan una vibración, y no es un aspecto de buena vibra, es un aspecto biológico. Las neuronas necesitan alimento, necesitan energía, necesitan Determinado pH, exactamente determinada hidratación. ¿sí? Tampoco ni en exceso, ni porque Bueno, literalmente puedes ahogar una neurona. ¿Sí? ¿no? Bueno, incluso determinado voltaje. Sí. O sea, tiene que haber un determinado voltaje. Es que de repente hay personas que no han concebido que incluso algunos dichos populares tienen mucho de fondo. O sea, la ausencia de una neuroeficacia, hay quien dice, ¿qué es eso de se te brinca la corriente? Pues es que si es real a qué se está refiriendo. Clínicamente sí. Sí. Hay brincos de corriente eléctrica. Ujú, El sistema nervioso del ser humano opera a partir de electricidad. ujú. Y entonces, precisamente, digo, el dicho es popular, pero literalmente hubo un brinco de corriente. Hay personas que viven con niveles de culpa tóxica tales que se les brinca la corriente. Hay quien dice, ¿es en serio? Sí, hay algo que se llama depresión psicótica. En donde las personas, porque anteriormente se concebía o se creía que solamente en el estado maníaco, o sea, en la manía, Ujú. se podía vivir una condición de psicosis, no, también en la depresión, ¿eh? Ah, claro. O sea, hay un trastorno que se llama, dentro de los trastornos del ánimo, hay algo que se llama depresión psicótica. Y precisamente está viendo brincos de corriente. Y eso es porque muchas personas viven con un nivel de culpa tóxico, vergüenza recurrente brutal. Vuelvo a decirlo y con eso iniciamos. La culpa debiera ser un indicador, o sea, una emoción emergente que cumple su función y se va. O sea, si yo un día, porque también tengo a veces mis 5 minutos, ¿no? O mis 20, o mis 60, Sí. ¿no? ¿Sale? Pero otros me la llevan gacho, Sí, ¿no? ¿no? Sí, eso sí. Ya se les hizo la cara, ¿no? Y entonces,
Y a lo mejor me hablas, me preguntas algo y pues no estoy en mis mejores momentos, ¿no? Pero después de un rato una parte de mí me va a decir, oye, ¿y qué culpa tenía el caballito que tiene un carácter tan bonito? ¿Sí? ¿Y qué culpa tenía de tu mal humor? Eso es culpa sana. O sea, una parte de mí, una parte de mi sabiduría discriminativa me va a decir, güey, nadie tiene la responsabilidad de que te baten o de que no te salgan las cosas bien, ¿sí? ¿Sí me explicó? Sí. O no sé, X, ¿no? Es que no se me ocurre ahorita con qué cotorreármelo. Sí. Pero aquí la cuestión es, o sea, el mundo no es responsable. No te hacen enojar, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, mi culpa, ¿qué me va a decir? Pues lo propio, lo saludable, pues ofrece una disculpa, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero en ese momento debiera cumplirse el objetivo y mi culpa se eclipsa. Tienes tu termo. No sé si se oiga bien allá, pero bueno, ahorita que nos comenten. Tienes tu termo. ¿Qué sucede si ahorita sin querer mueves tu brazo y tiras el líquido que hay en tu termo? Ahí entra la culpa sana. La culpa sana te dice limpia, Uh-huh. ¿sí? Pero cuando hay cargas emocionales, se puede convertir en una culpa tóxica, ¿eh? Así es. ¿Cómo se podría traducir la culpa tóxica? Es que siempre la cago. Sí. Tú no cometes errores, tú eres el error. Así es. ¿Estás de acuerdo? Porque la definición, la definición, Sí. es que eso está más Es ruda. otro tipo de Sí, culpa, claro. sí. La definición de culpa tóxica es precisamente la creencia dolorosa de que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que va a determinar mi futuro. Ujú. Todavía no llegamos a lo más corrosivo, que es la vergüenza recurrente, ¿eh? Sí. Pero la culpa tóxica es creer que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que va a determinar mi futuro. Sí. ¿Sí? O sea, haga lo que haga, de todos modos las cosas van a salir mal. Y se va a deteriorar más. Claro. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Esa es la parte donde se vuelve agresiva esta postura. ¿Estás de acuerdo, Alex? Así es. ¿Leemos mensajes? Adelante. Sí. Ok. Porque aquí hay una muestra muy buena de lo que es la sociopatía, Alex. Ahorita lo checamos. Okay. Dice José Arturo Calderón Fernández. Hola, buenas noches. Saludos. Padrinazo, saludo a todos, listos para aprender. Muchas gracias, José Arturo. Una disculpa, ya saben que el Charlie nos juega cada bromita, la gente se conectó, vio que no estábamos, se fue, y después creo que ya nos escuchaba, pero ahorita lo checamos, una disculpa. Aldair Strange dice, hola, buenas noches. Mi alumno. Saludos, profesor Alejandro, y también saludos a su hermano, bendiciones y la mejor energía para cerrar esta semana y este día. Gracias, Strange. Bueno, el Aldair Strange Aldair. para la filosofía, ¿eh? Ana Obando dice, buenas noches, saludos Roberto, Alex y Charlie, saludos y bendiciones para ustedes y sus familias, lista para aprender, no veo ni escucho. Estaba el temporizador, pero se puso desde muchísimo tiempo antes, lo checo. El viernes estuvo bien la transmisión, sí fluyó bien, Sí. no tuvimos problema, yo creo que vamos a dejar ese estándar o me paso yo de aquel lado. Distribuidor de contenido, Ana Obando, mejor dicho, no se ve solo el anuncio y no se escucha, es que no se veía el temporizador, pero ya está el temporizador. Bueno, ya estaba, ¿no? Pati Camacho Alvarado, bonita y bendecida noche, solo se ve el anuncio. Alejandro Cedeño Jiménez, un tipazo, Alex, del grupo Samade, el Alex. Amigo, el Alex. Al buen Alex. Sonia Baltasar dice, hola, buenas noches, ya estoy de regreso con toda la actitud, perfecto. Bueno, Fan Sonia. destacado, Sonia, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Leti M. Maga, no sé si te suene, Peter. Me suena. Sí. Dice, hola, buenas noches, ya avisé, en unos momentos están con nosotros. Gracias, Leti. Leti. Se generó mucha Saludos confusión. a nuestros Gracias. hijos y a ti allá en casa, un beso, Gracias, gracias. cuñada. También un saludo para la niña Zombie, que es mi sobrina, y el buen Ploc, ¿no? Hace Mi rato Sofi. lo saludé, andaba ahí jugando en línea. Qué bueno, saludos para mis hijos, gracias. Dice radiohumanismo4y5.com, no sé quién sea. Buenas noches y bienvenidos a todos nuestros compañeros. Alicia Silva dice, hola, profe, como siempre, un placer escucharlos. No sé si sea mi cel, pero no se ve ni se escucha. Saludos, linda noche para todos.
Alejandro Cedeño dice, muchas gracias, linda y bendecida noche para todos en cabina, mi agradecimiento por el conocimiento que comparten para que yo sea más funcional. Alex, Robert y Charlie, pues está por verse, padrino, porque el día que no tuvo Charlie la transmisión estuvo bien, entonces vamos a checarlo. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, Alex. Lo vamos a pasar de este lado a ver si así se rifa. Sonia Baltasar dice, no se ve. Héctor Flores dice, buenas noches, no se ve ni se escucha. Ramón Sánchez Peralta dice, saludos, Alex y Caballo, nos manda 50 estrellas, aunque no se veía nada. Muchas gracias. Muchas gracias al Ramón. Héctor Flores dice, hola, ya se ve y escucho un saludo desde Santana, California, listo para aprender y gracias por todo. Gracias, Alex, también, Héctor, perdón, es tan destacado. Y un saludo para Santana, California, es el condado de... ahorita recuerdo. No sé, tiene mucho que no voy para allá. No, pero está muy, muy bonito el lugar, le damos un saludo. Daniel Lozano dice, saludos, amigos, o sea, que dice que somos sus primates. Gracias, Dani. Le mandamos un saludo. Dice, no, Monroy nos escucha, ya lo estamos corrigiendo. Manuel García nos manda un like. Yolanda Gutiérrez Olvera, nuestra prima Peter, dice, saludos. Saludos, Yola, a ti y a toda la familia. Toda la familia, la nena también. Joana Sandoval dice, buenas noches, saludos. Manuel García, buenas noches, doctores. Alejandro Roberto, gracias, Manuel, un abrazo. Gracias. Irma Monroy, que es distribuidora de contenido, está muy bajo del audio, perdón por insistir. No, sí, refléjanos, es que yo ya había dejado configurado el mixer, pero no sé qué pasó. Oscar Leal Montaño, buenas noches, padrinos. Roberto Junior y Alejandro Gutiérrez, listo para aprender este tema. Saludos desde el puerto de Manzanillo. Un abrazo a Oscar. Gracias, Oscar. Bien, Gracias. Adriana García Hernández dice, excelente noche, saludos y bendiciones, gracias. Roselena Torres, buenas noches, es un gusto escucharlos con temas tan interesantes, muchas gracias. Ernesto con doble T Fuentes, más bien debería ser con un B, es el de Belio con B chica. Saludos. Like. Te voy a marcar al ratón mañana, que tú traes un horario ya desfasado. Creo que andan en Miami ahí de trajinero de yates. Sí, le mandamos un saludo. de yates. Algo sucedió hace 32 minutos exactamente, que fue cuando empezaron a decir que se escucha mal. Arcelia Salinas también dijo, se escucha mal, que es la Dori. Joana dice, no se les entiende. Yo tampoco me entiendo, no se preocupen. Y después una sociópata negro puso, se escucha eco, arreglen eso ya, pérenme perros, se escucha mal. Ese es el pedo de la sociopatía, si se dan cuenta. Entonces, no sé a quién se refiriera, pero bueno. Bueno, yo sí soy perro negro, pero... Sí. Pero no me digan despectivamente, ¿sale? No te preocupes, hacemos un servicio con todo gusto, nada más no faltes al respeto, de favor. Si Arcelia Salinas con eco y distorsionado se escucha, salud. Ahora, la verdad, no fue pendejada, no se puede echarle, o sea, lo que es, ¿no? O sea, también, La culpa la dan a quienes sí, a quien le toca, ¿no? Y todavía decidimos, no, es cierto, dice, se está arreglando, agradecemos su paciencia, llevamos a nuevos. Esa es la culpa ecológica. ¿Sí me explico? Y qué bueno, voy a agarrar este ejemplo con la patancita esta, porque me dio gusto como contestaste, Charlie, para volver esto funcional. ¿Sí me explico? ¿Por qué empiezan la mayoría de los conflictos? Hay una escena muy buena en un video de Paradigmas, no sé si lo recuerden, donde va un joven en su carro deportivo y va por una terracería. Y de frente sale una señora así haciendo a veces con su carro, casi perdiéndose. Y todavía de que el chavo le esquiva, la señora le grita puerco. Y este güey le grita vaca. Y cuando agarra la curva, se estrella con un puerco, ¿no? La señora le quería avisar, pero esa es la sociopatía. Entonces, violento, me contestan con violencia y se vuelve un desmadre. Desgraciadamente, en muchos aspectos sociales estamos así, precisamente por esa culpa tóxica que a veces es mucha vergüenza, que genera sociopatía. Dice Monse Bulma Barrón, mamá de el buen Alberto, de Cris, es hija de Ana Obando y es hija del abuelito de Alberto. Entonces le mandamos un saludo a toda la familia. Dice, hola chicos, les mandan saludos el buen Cris. Es nuestro amiguito. ¿Qué edad tiene el buen Cris? Creo que tiene 11, ¿no? Y bien metido en el proceso. Le mandamos un saludo. Elizabeth Mendoza. Tiene 7. También, ¿verdad? El sobrino del charrito amarillo. El charritito A. Es el charritito. Sí, le mandamos un saludo también a quien andaba. Elizabeth Mendoza, hola chicos, es un placer escucharlos. Ya hemos salido escuchando en vivo,
pero los sigo escuchándolos en las repeticiones, son increíbles, los admiro mucho, Dios los bendiga, saludos desde Nueva York, gracias Elizabeth. Todo eso es lo que conviene. Fíjate que yo me peleaba mucho con Pele y decía, ¿qué necesidad hay para luego encontrarnos con este tipo de partecitas, no? Y después ves la contraparte y dices, vale la pena, ¿no? Le mandamos un saludo, muchas gracias. Dice Arcelia Salinas, mejor conocido como, fíjate, algo hizo la Dori que nos mandó 99 estrellas y las agradecemos, Dori, pero tiene que ver con que no ha venido al grupo. Dice, gracias por la información, no, al contrario, Dori, muchas gracias, muy amiga. Pero como es la Dori y como tiene broncas de memoria a corto plazo, ahorita nos va a mandar otras 99, sí, ya está excelente. Y a los siguientes nos va a mandar otras 99. Sí. Tú sigue, Dori, no te preocupes. Gracias, Dorita. Mar Ávila dice, Ávila más bien sería, saludos, qué dicha tener la oportunidad de escuchar toda la sabiduría que transmiten, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Mar Ávila. Te voy a decir como nos decían en las bases del humanismo, hace rato que hablabas del humanismo, Pedro. Hay un principio básico en el humanismo. Dicen que solamente la gente bella puede ver belleza en los demás. Cuando tú ves sabiduría, cuando tú ves belleza, cuando tú ves admiración en otros seres humanos, es porque vive en ti. Y quien ve perros, changos, monos, lo que veas, muy probablemente eso vive en ti. Es un principio básico del humanismo. Tercera fuerza de la psicología, por cierto. A ver si te suena como fan destacado, Peter. Emma Marta Arzate Kopka dice, buenas noches, amores. Saludos a mi madre con todo el amor. Hace ratito compartimos un diplomado y es un regalo, la verdad. Está bueno, qué bueno que te estás dando chance de... No, y como es mi alumna, pues obviamente le digo, y aguántela hasta que termine la clase. Dile, y siéntese bien. Sí. A ver, distribuidor de contenido. Distribuidor de contenido, Marvel González, dice, hello, un placer saludarlos, Dios los bendiga. Gracias, Marvel. Saludos, Un saludo. Marvel. Saludos, un abrazo. Coco Arreguín, también muy recurrente aquí en las transmisiones. Dice, buenas noches, gracias por su enseñanza, Dios los bendiga. Dios te bendiga también a ti, Coco, gracias. Fan Coco. destacado, mi tía, nuestra tía Yolanda Miranda. Hola, buenas noches, un abrazo desde Coyoacán, un abrazo, tía. Gracias, saludos a toda la familia. Dice María Joaquina Ruedas, nos manda un like, una estrellita, una mano así como en oración, unos corazones. Muchas gracias, Gracias. María Joaquina. Me recuerdas mucho a una novia que tuvo Alejandro de niño, que se llamaba así, se llamaba María Joaquina, ¿sí? Y tenía un amigo que se llamaba Palillo. El genio Palillo, Sí, él eras tú, güey. Él era el Cirilo de Carrusel y estaba enamorado de... Era Ludwig Capaleta, ¿no? Sí, fue una telenovela Sí, que fue muy famosa. Ochentera, sí. Infantil, ¿no? Sí. Eran el Cirilo y María Joaquina, así es. Dice Por eso me casé con una güerita. Está bien, aunque sea de rancho, pero güey. Dice Nirvana Bowie, buenas noches, es muy interesante el tema, gracias. Fan destacado, Evan Marta Arzate Kopka, su voz, se escucha rara tu voz, Pedro. Dijo Ale. Bueno, Ale, sí. Es que este cabrón no conoce tanta tecnología, compramos, y va a sonar eso, pero la Maki más cara, nomás para decir, también somos los mejores, y compramos la más cara, y le empieza a apretar los botones y el güey apretó el del eco, el del efecto. Entonces es lo que está haciendo. Es que pensó que me iba a aventar un combión bien loco. Sí, ándale, sí, oye, sí. Dice que ya se escucha bien, gracias. Rosa Gómez, en Tepozotlán se ven y se escucha. Buenas noches para todos. No sé qué está sucediendo, pero ahora sí ya todos nos estaban viendo y escuchando. Ahora que le moviste, güey. Ya te tenemos miedo. Ahora es tu energía, güey. Dice Hanna Romo. Saludos, Hanna. Hola cielos, me pude conectar, saludos y bendiciones de Querétaro, saludos a todos, gracias por lo que me regalan, muchas gracias Hanna por andar acá con nosotros. Fan destacado, Pete, es Araceli Sánchez Colín. Nuestra querida Arabonais dice, hola, buenas noches, gusto en escucharlos, gracias por conectarte, madrina, se te agradece la compañía. Dice Araceli Sánchez Colín, se te oye una voz robotizada, Pete. Es que soy frío y calculador. Dice Verónica Zambrano Chagoya, buenas noches Alex y Robert, Dios los bendiga, gracias, excelentes temas, muchas gracias. Ya ahorita vamos a pegar al Che, la verdad es que ya no lo estamos cotorreando, pero está sufriendo el Charlie, porque es desesperante querer arreglar y no poder, sobre todo cuando hay mucha ignorancia, pero en este sentido vamos a esto. Lo estoy apoyando, le estoy queriendo dar. Okay. Acá nos puso Patricia Alvarado, bendecida noche, gracias en YouTube. Y dice Rodolfo Jiménez, muy buenas noches, saludos desde
Muy buenas noches, saludos, Radio Humanismo. Mejor Celosito. como el osito. La verdad es que yo estoy viendo las dos transmisiones y de verdad, Nacho, tiene mucho mejor calidad YouTube en cuestión de la imagen y del audio. Si quieren migrar, somos Radio Humanismo 4 y 5, dense de alta, suscríbanse, denle campanita y compartan y también comenten. La idea de tener abierto esta parte es para poder también retroalimentarnos. Ya leí el de Verónica Zambrano Chagoya. Buenas noches, Sí. Alex y Robert, Dios los bendiga, gracias, excelentes temas, gracias. Yo creo que nos va a dar para dos temas este tema, Alex. Sí, claro. Para dos sesiones. La verdad es que el tener una culpa sana, paradójicamente nos vuelve buenos, ¿qué vendría siendo? Humanos, decías tú. Nos vuelve buenos Con nuestros congéneres. ciudadanos, buenos jefes, buenos padres, buenos amigos, porque de ahí surgen algunas figuras que el día de hoy están muy romantizadas, Alex, pero que a veces no tienen sustento profundo, que es la empatía, que es la resiliencia, que es la autoestima. Una persona que tiene una sana autoestima tiene un buen nivel de culpa sana. Podría sonar una blasfemia, Sí. pero tiene un buen nivel de culpa. ¿Por qué? Porque la culpa me va a permitir respetar tus necesidades en la misma proporción que respeto las mías, Alex. El problema aquí es que cuando la culpa está deformada, pues ni siquiera podemos poner límites, Alex. ¿Quién dice que yo quiero poner límites? Sí, pero no puedo. Me siento mucho peor si los pongo porque al rato me siento culpable, me siento una persona no digna de algunos factores y eso también genera un conflicto muy severo, Alex. Estamos hablando de la culpa tóxica, perdón, de la culpa sana, pero cuando se empieza a volver tóxica, cuando migra a la vergüenza tóxica, Alex, aguas, porque ya ahí ya está, me atrevería a decir que es la culpa potencializada, pero ya autodirigida. Es más, me atrevería a decir que es uno de los comején de los precursores de la depresión, que ya el día de hoy podemos hablar de que es una endemia, una pandemia crónica, porque a nivel mundial la depresión de verdad ha pegado y con este tipo de situaciones, de verdad no sé ustedes, pero yo me atrevería a decir que arriba del 80%, 90% de las personas con las que convivo cercanamente hemos mostrado rasgos de ansiedad con todo este fenómeno de la pandemia, Alex. O sea, ha sido clarísimo el deterioro a nivel el deterioro a nivel cognitivo y emocional, Alex. Dice Maijo, tiene razón, pero no se pasen, pero que no se pasen. De lo del comentario de esta persona. No le vamos a quitar tiempo al programa. Dice Monse Bulma Barrón, dice, la próxima semana cumple 13 años el buen Chris. Ok. Le vamos a mandar su saludo la próxima semana personal. Va a decir, mejor mándenme mi regalo, güey. Mándenme una lana, no para mi regalo, no me manden saludos. No, también te vamos a mandar. Primero saludos. Y felicidades, está bien jovencito y bien Sí. entrón para el proceso, Alex. Felicidades al Chris. Y bueno, ese día de su cumpleaños. Que nos digan qué día es, ¿no? Para felicitarlo en la transmisión en vivo. Yo creo que nos dé el día exacto. Entonces, qué importante es la culpa, Alex. Vamos a pasar de la culpa, ahora sí que suena fuerte, pero vamos a pasar de la culpa a la vergüenza. ¿Cómo opera la vergüenza? Tú tienes una definición que a mí me gusta mucho y la utilizo por lo regular. Ana Luisa Obando dice, sí se oye mejor en YouTube porque en Facebook se detiene mucho. Sí, así es, está deteniendo mucho. Entonces, pues vamos a checar qué está sucediendo. ¿Cómo se migra? Tu definición de vergüenza a mí me gusta mucho, Alex. Bueno, no sé si sea tuya, pero yo te la he escuchado a ti. No, no es mía. No la Digo, sí, güeyes que leen un libro de las heridas del alma me dicen que son de... No manches, Alex, estaba viendo el compartimiento de un güey. Yo creo que se aprendió de memoria lo que explico de cómo el niño se va llenando en la codependencia, pero no le cambió ni las palabras, güey. Dije, no, hasta me quedé viendo y dije, qué bonito hablo, pero qué feo se ve ese güey. O sea, no, de verdad, o sea, no, me impacté, de verdad, me quedé impactado. Dije, está cabrón. Bien claro decía tu padre. Bueno, mi padre, la neta. También era el mío, güey. Negrito. Bueno, bien claro decía mi padre, nuestro padre negro, decía, ese es el problema de mucho cabrón que no conoce la culpa sana. No puedes tener más ambiciones que talentos, ¿eh? Hay quien le sobra ambición y le faltan talentos.
y eso empieza a generar un deterioro a nivel social muy crónico, ¿eh? Por eso hay tantos secuestros, por eso hay tantos robos, por eso hay tanta violencia. Porque cada que yo pase por encima de alguien va a haber una consecuencia. Y si mis ambiciones están por arriba de lo que ofrezco, pues también yo creo que por eso están tan alto el índice de divorcio, de violencia, porque pido más de lo que estoy ofertando. Y eso genera malestar, Alex. Pero ya no te interrumpo, Pedrito. A ver, No, ¿cómo bien. está lo de la definición de vergüenza para que dejemos abierto Sí, ese claro. tema? No, y obviamente yo lo aclaro, no es una definición mía, Ajá. la adopté porque me convenció totalmente. Esa fue una de las cosas precisamente basadas en la culpa sana que yo adopté desde hace muchos años cuando inicié mi formación profesional. Siempre le doy el crédito a la persona que tuvo la visión para desarrollar algo. Ujú. ¿Sale? Eso se llama también ética y se llama tener tantita madre. Porque hay quien de repente dice, es que se me ocurrió, no se te ocurrió a ti, güey. ¿Sale? Es más, se le ocurrió a Sócrates, o sea, te lo estás chingando 2600 años después, o sea, no manches. Nadie se va a dar cuenta. ¿Sale? Sí. Y entonces, yo lo leí hace muchos años, esta definición, y dije, esta definición, y quien la haya creado, sabía de lo que estaba hablando. Porque la definición de vergüenza recurrente es la creencia dolorosa de que existe una deficiencia básica en mí como ser humano. Sí. Sí, muy cruel, ¿eh? Ujú. Muy cañón, Alex, porque la verdad la persona tiene necesidad. Fíjate que nos puso aquí la Rebe del Samadi, que es Kenia Fernández Zapata. Le mandamos un saludo. Saludos a la Fer. No es Rebe. En YouTube se escucha bien, gracias por compartir. Sí, no sé qué está sucediendo. Es que ese Charlie de veras que tiene manitas de estómago. No es bronca de él. Es un aspecto técnico que ya me imagino por dónde va. Dice, y también analizo bando, es que se ve mucho mejor en YouTube. Entonces, pues vénganse acá a YouTube, aquí estamos. Sí, es empezar a cambiar el paradigma, ¿no? Hay que empezar a migrar, porque está diseñado para eso la plataforma también. Es un aspecto ahí técnico, ahorita te comento, Charlie. Estuve checando. No te deprimas, no es tu culpa. Ese es el problema de no manejar la culpa de manera sana y que se convierta en vergüenza. Diferencia entre culpa. Tú cometiste el error, corrígelo. Diferencia con vergüenza ya tóxica, Alex. El error soy yo. Así es. ¿Sale? Esa sería la distancia abismal entre una y otra cosa. El problema aquí, y lo has comentado tú y lo he comentado también yo, Peter, es que el problema es que la vergüenza se enquista entre los 2 y los 12 años de edad aproximadamente. Más o menos. Y ahí el niño es sumamente vulnerable. Decía mi padre, en una ocasión escuchaba que ponía un ejemplo y decía, si tú dejas tu celular sin contraseña encima de la mesa y aquí habemos 5 o 6 personas, cualquiera puede tomar tu celular y empezar a instalar aplicaciones. Y algunas pueden ser, ¿cómo se les llama? Malware. O sea, como aplicaciones espías. Sí, güey, no estoy tan que paisa. me estoy viendo medio Estoy raro. poniendo atención. Aplicaciones que se encargan de modificar o de espiar la información de los teléfonos. Ujú, Decía, y un niño es como un celular sin contraseña, ¿eh? ujú. Tú lo dejas Claro. con alguien y esa persona trae sus problemas, tiene un deterioro ahí medio raro y le puede meter información que muy probablemente puede dañar el sistema operativo, a veces de por vida, ¿eh? Claro. Y al sistema operativo me refiero a su espíritu, a su mente y a su cuerpo. Por eso es tan delicado, Alex. Porque a esa temprana edad se gesta la vergüenza. Y si yo le empiezo a pedir al niño perfeccionismo, si yo le empiezo a exigir que juegue roles que no le corresponden, el niño se va a empezar a llenar de vergüenza, ¿eh? Así es. Y de culpa. Hay quien se avienta con lo que hiciste, Charlie, ¿sí? Esa que te dijo perro porque fue a ti, la hiciste enojar. Hay quien así se la avienta, ¿eh? Y tu abuelita está triste porque no le diste beso antes de ir. O sea, empiezan a manejar un nivel de culpa. Cómete todo porque si no me voy a poner triste, ¿no? Y luego el otro dice, ¿por qué cuando estoy deprimido empiezo a tragar como cuino? Precisamente porque
te enseñaron a asociar la culpa con la comida, Alex. Y si no, hay niños que los preparan a través de la culpa para el abuso sexual, Alex. Sí. Y lo hemos hablado. En ese aspecto hemos tratado de ser muy respetuosos, Alejandro y yo. Mi ahijado el bloque, es mi ahijado el bloque, ¿verdad? Sí. Es mi ahijado de... Mi hijo Miguel. Es que a lo mejor alguien no lo asocia como el blog. El hijo de Alejandro es mi ahijado. No de grupo, sino es mi ahijado de bautizo. Y el mío es Roberto, precisamente. El Digi, ¿no? El Milhouse. El Milhouse y el Ploqui. Y entonces lo platicábamos porque pues a veces los niños andan de mamones y tienen derecho. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a nosotros todavía creo que en las generaciones anteriores era y saluda de beso, porque si no eres un niño grosero y al niño le estás mandando un mensaje basado en la culpa y en la vergüenza muy crónico, Alex. Así es. Porque le estás diciendo primero cuida las necesidades del otro. Si la niña no quiere saludar al padrino, ¿sí?, al familiar que tiene una pinche cara de pervertido o algo percibe a nivel energético, ¿por qué chino lo tiene que saludar de beso? O sea, es importante que el niño aprenda a respetar sus necesidades, Claro. Alex. Sí, claro. Porque si no al rato no pueden poner límites. Lo platicábamos tú y yo, ¿no? De repente llegábamos a alguna reunión a tu casa o a alguna reunión a la mía y el Ploqui y el Digi tenían sus propios juguetes y a veces no los querían compartir y no están obligados a compartirlos, pero sí se tiene que manejar una responsabilidad ecológica. Si al rato él no te quiere prestar los suyos, la aguantas, ¿eh? Porque tú no estás permitiendo también que el otro haga uso de tus juguetes. Pero hay familias donde llegan los invitados, Alex, Sí. y son prioridad. Hay familias donde hay 3 bisteces, 5 bisteces, somos 5 de la casa y llega visita y a los de la casa se les da frijoles, ¿no? Y a los invitados se le dan prioridad a la gente de afuera y después se preguntan por qué mi hija no puede poner límites en su matrimonio, por qué mi hijo es tan pinche mandilón, por qué es tan permisivo. Pues precisamente porque se le educó basado en la culpa y en la vergüenza, Alex. Claro. Te da control, pero a un costo muy alto, Pete. Sí, claro, por supuesto. Sí, y digo, eso era cuando estaban chiquitos, ¿no? Ahora los cabrones ya quieren una muñeca. Sí, pero ya no es. Sí, Sí. Le digo, son etapas, ¿no? normales. Pero al final también es respetarle al ser humano su propia autonomía, ¿no? ¿Sí? Ajá. Hay quien dice por qué hay personas que empiezan a hacer transferencias en algunos lugares, porque atentan contra su autonomía, que es algo que debía haberse formado en las primeras etapas del desarrollo. Ok. Entonces si tú respetas tu autonomía, haces sentir mal a los demás, ¿no? Y hay personas que de repente ven bajoneada a su pareja o algo y empiezan a generar ansiedad, Roberto. ¿Sí? Empiezan a generar ansiedad. Sí, ¿por qué estoy ansioso? ¿Qué? ¿O por qué? Se quedan callados y entran en crisis. Sí. Aquí la cuestión es porque muy probablemente se está activando lo que es una memoria basada en la culpa tóxica y en la vergüenza recurrente. Uh-huh. Bueno, si hay a quien le dijeron, tú pones triste a Dios, ¿no? Se avientan ese tiro, ¿eh? De manejar la culpa espiritual, que es la más. Ah, no, pero mucho pendejo sigue apadrinando así, ¿eh? Sí. ¿Sale? O sea, se avientan la punta, tú le mordiste la mano a Dios y dices, ay, güey. Eres un Judas. Así es. Por 20 monedas, ¿no? Sí. Y el problema es que funciona según a qué precio. Más bien lo que pasa es que tienen cautivo a alguien por medio de lo que es esa condición. Exactamente. ¿Sí? Y se pone violento, ¿eh? Se pone violenta la situación. Claro. ¿Qué se requiere, Pete? Lo vamos a ver la siguiente sesión. Ah, bueno, no sé. No, sí, lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero yo creo que lo importante es dejar bien apuntalada esta idea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre culpa tóxica y vergüenza recurrente? La culpa tóxica, voy a utilizar el mismo ejemplo o la misma frase, nada más que le voy a ampliar algo. La culpa tóxica es la creencia de que he hecho algo malo o imperdonable. Uh-huh. Sí. ¿Cómo nacer? ¿Sí? ¿En serio? He hecho algo malo o imperdonable que al pasado es insalvable y va a determinar mi futuro. La vergüenza recurrente es lo mismo, pero porque yo soy malo. Sí. ¿Hay quien dice que no es lo mismo? No. No es lo mismo que yo haya tirado el café a que lo haya tirado porque soy una mala persona. Exactamente. Y eso marca la distancia, no exagero al decirlo,
Y eso marca la distancia abismal entre lo que es culpa tóxica y vergüenza recurrente. Prácticamente la vergüenza recurrente puede matar a un ser humano. Totalmente de acuerdo. Porque la persona no se va a sentir merecedora de sentirse bien físicamente, de sentirse realizado intelectualmente, de sentirse parte de un sistema, y obviamente se va a estar saboteando de forma constante. Qué paradójico, ¿no? El que padece de vergüenza recurrente, de algo que muy probablemente careció, fue de la aceptación y el amor incondicional. Cuando la vergüenza recurrente está instalada, en cuanto siente que alguien lo acepta y lo ama incondicionalmente, corre. Por eso los grupos donde les faltan al respeto y les mientan la madre, Por eso están llenos. paradójicamente. Pero bueno, es parte de... Lo vamos a estar trabajando, Peter. Comenzamos a despedirnos, Alex. Adelante. Dice Ana Luisa Obando, dice, sí se ve mejor en YouTube. Además, bueno, experimentar, así aprendes más, Charlie, ánimo. Ya he estado experimentando. Sí, el problema Sí. es que el otro día llegó con vestido. Así es, Llegó, sí. sí, ahí la lleva. No, digo, ya es respetar, así lo amamos, ¿no? Pero ya está dando chance. Pero mientras deje bien el audio, que se vista como quiera, no hay problema. Bueno, hasta así tal. Bueno, ya luego te platico. Órale, güey. Así, sí, lo hizo Lupillo Rivera, que no lo hiciera. No, él. pero yo ya estaba tatuado desde hace Sí, no, mucho, está sí, bien, sí. aclaro. Así me dijo una vez Cris, dice Ana Luisa Obando, estoy triste y para que se me quite llévame a comprar, ¿no? Sí. Entonces la diferencia sería cuando lo hacemos accidentalmente o cuando lo haces a propósito, en parte. Sí, claro. En parte, ahí hay una intención. Exactamente, y esa parte es muy importante para empezar lo que es un proceso o una propuesta de sanación. La intencionalidad determina muchas cosas en la Sí, vida. claro. Sí, no, hasta jurídicamente. Claro. No es lo mismo que te atropelles a alguien sin querer a que le avientes el carro, aunque no le pegues. Sí, Es un delito. claro, por supuesto. Y la intencionalidad lo marca. ¿De acuerdo? Ok. Dice Ángela Facio, dice, hola, buenas, Sandy Facio, dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vamos a Ella es comenzar a son despedir. la mamá y la tía de Isaac. Ah, ok, les mandamos un saludo. Ayer nos acompañaron aquí en el grupo. Saludos. Felicidades digo gracias, felicidades por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a despedirnos, Pete. De acuerdo. Vamos a continuar trabajando en la siguiente sesión con la culpa y la vergüenza tóxica. Esperándoles, vamos a poner 10 minutos antes el temporizador. El temporizador. Lo podríamos poner desde el miércoles también, yo Sí, creo claro, que podríamos también. dejarlo. Estamos viendo el transmitir en diferente horario porque vemos que a mucha gente, y nos lo han comentado, se le dificulta mucho estar en vivo en estos horarios. Y prontamente va a empezar personas que también son profesionales a transmitir ya por Radio Humanismo, Alex. Vamos a traer puro profesional. Yo creo que hay áreas donde no basta con echarle ganas. Yo creo que se necesita el toque. No nos interesa llenarnos hasta la madre de gente, nos interesa que llegue buena información. Claro. ¿Sí me explico? Porque también sacamos luchas. Ya iba a decir el DJ, o el Charlie pasa sus videos que sube a OnlyFans. También se llena. ¿Cómo que luchas? Sí, o sea, mentadas. Ah, ya. O sus Yo dije, videos. ¿serán capaces? O sea, lo dudé, perdón. El Charlie sí ha estado subiendo. De repente le empezó a llegar mucha lana, es que empezó a subir videos. Ya se empezó a tatuar y todo. Ya ahí la lleva, sí. Está bien. ¿Se llaman Dark Queens? Drag, ¿verdad? Drag Queen. Ok, pues le vamos a estar trabajando con ello. Les dejamos aquí este tema, le darle una editadita, ya que tú fuiste el que ok. Le das una editadita, lo vamos a subir, lo vamos a dejar todos también en YouTube. Y primeramente Dios, nos vemos aquí el siguiente viernes. Yo creo que vamos a transmitir más temprano, Alex, porque sí se está complicando. Lo veremos en el día, porque de verdad a mí me encantaría estarme haciendo güey todo el día, mandando, subiendo posts a YouTube y transmitiendo todo el día. Pero por ejemplo, digo, yo sé que ustedes no están para saber, nosotros para contárselo. El Pedrito viene llegando. Yo vengo salgo a las 9 de la noche a dar un diplomado, entonces. Sí, o sea, es un diplomado. Y casi terminando ahí en la universidad. Y también pues terminamos la terapia inmediatamente. Hoy, como tuvieron a bien cancelarme, llegué a las carreras porque se me antojó un elote, ¿no? Sí, se vale también, ¿no? Y ya estoy trabajando con la culpa.
Bueno, es una forma en la que comes verdura, ¿no? Sí, sí, a mí me dijeron tienes que comer verdura, dije perfecto, ¿no? ¿No has visto los hot dogs que los elotes, pero que les ponen tocino y les ponen queso y los fríen y demás? Son, creo que de Corea, ¿no? De Japón, creo. Ya, sí vi un video. Y sí. esa parte, Alex, puede sonar a juego, pero hay quien no se regala nada también por culpa y lo vamos a ver la siguiente sesión. Sí. La vergüenza nos lleva a ser sumamente crueles con nosotros mismos, porque los demás no saben lo que hicimos. Pero tú sí. Ok. Y te empiezas a sabotear. ¿Quedamos? De acuerdo. Charlie, hazte responsable de tu culpa y de tus... No, adelante, Charlie, de una vez. Pues gracias por el tiempo, por la compañía y por la... Pues sí, por la compañía, más que también por el conocimiento. Y recordándoles a los que estuvieron a bien conectarse, compartir, comentar y reaccionar, ayuda a que esto siga creciendo. Insisto con el compromiso mío para que sea de mejor calidad el audio, el video y demás. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, bueno, pues, sí, a todos los presentes y a todos los que se conectaron. Que tengan una excelente noche y buen regreso a casa. Gracias, Charlie. Yo también me despido. Pasen una excelente noche, excelente fin de semana. Saludos a todos en el lugar en el que estén, en sus casas, en el trabajo, en donde se encuentren. Yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate. Un abrazo y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Gracias, Pete. Le mando un saludo a Elizabeth Martínez también. Dice buenas noches. Gracias por regalarnos su tiempo, sus conocimientos. Mi querida amiga Eli de Magú. Sí. Un abrazo y un saludo para toda la banda de Magú. Sí, además es de verdad, no exagero en decirlo, es una de mis más queridas amigas de toda la vida y le mando un abrazo con todo el cariño que le tengo. Bien, todos Pedrito, saludos. Gracias. A ver con alguna de otras peras. Sí, peras, no, es que todavía no es época, pero luego son ciruelas. Ok, perfecto. Y Aide HM también desde el Samadhi. Es Aide, le mandamos un saludo y nos pone saludos también. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.